A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Precisamente, como este es un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, pero a su vez nos interesa hablar de los confines del conocimiento, es decir, donde nos encontramos con ese horizonte enigmático y misterioso que la ciencia va abriendo, dilucidando. Y quiero hablar, combinando ambas cosas, de dos escritores. De dos escritores que nos remiten a enigmas que realmente son de confines del conocimiento. Voy a empezar por Julio Verne. Julio Verne da vuelta al mundo en 80 días, viaje al centro de la Tierra, pero en particular esa obra de Julio Verne, De la Tierra a la Luna. Es una novela que a partir del 20 de julio de 1969 se puede leer de una manera totalmente diferente a aquella forma en que la habíamos leído quienes pudimos hacerlo antes de esa fecha. Particularmente quien les habla terminaba la escuela primaria y ahí a mis 10, 11 años de edad, durante las vacaciones, en verano, me dirigía a una biblioteca pública, a un par de cuadras de casa, y leía Julio Verne. Ahí me encontré por primera vez con De la Tierra a la Luna. Volví a hacer relecturas en mi adolescencia, ya en mi juventud, y después con otros conocimientos, porque siempre me llamó la atención las precisiones que daba Julio Verne, pero no solo las precisiones de datos geográficos o datos astronómicos, no que dijera la distancia promedio Tierra-Luna son 398.800 kilómetros, sino otro tipo de datos. Los datos que hacen al relato de ese viaje a la Luna, caminata en la Luna y regreso. Después del 20 de julio de 1969, otros investigadores, como también me ocurrió, quedamos conmovidos, porque recordábamos que las generalidades del viaje son las que realmente ocurrieron cuando Armstrong, Aldrin y Collins en la Apolo 11 se dirigen a nuestro satélite natural. Collins queda en órbita en torno a la Luna, Armstrong y Aldrin en el módulo de excursión lunar descienden a la superficie selenita. No encontraron seres de la Luna, etc., pero sí hicieron ese recorrido, luego volvieron desde el módulo de excursión lunar al Apolo 11 y regresaron a la Tierra. Cuando digo esto, algunos de ustedes que conocen de estos temas y nos están escuchando van a decir, pero acá el doctor Las Heras se confundió. ¿Cómo que no encontraron seres vivientes de la Luna? Claro, como lo explica Julio Verne, no. Pero hoy conocemos que en ese primer alunizaje de seres humanos, por lo menos de esta humanidad, en la Luna,
hubo observaciones no solo de vehículos extraterrestres dirigidos, sino inclusive de algo que Aldrin, la traducción castellana sería: se nota que estos tipos hace mucho que están acá. Más bien esta es la traducción porteña. Se nota que hace tiempo que estos tipos, mucho tiempo que estos tipos están acá, estamos viendo un hangar. Efectivamente, pudimos informarnos mucho tiempo después, el diario Washington Post lo publicó en primera página, las comunicaciones secretas entre Armstrong y Aldrin en el módulo de excursión lunar mientras buscaban descender en la superficie selenita, y resulta que el lugar que había sido elegido, observan que hay máquinas desconocidas, incluso algo así como un hangar, según lo que dice Aldrin. Entonces tienen que mover el módulo de excursión lunar para buscar otro sitio donde alunizar, a tal punto que casi utilizan todo el combustible que necesitaban para después volver a despegar de la Luna y unirse al Apolo 11, donde Collins los estaba esperando dando vueltas, orbitando en torno a la Luna. Este hecho que estoy contando, la NASA no lo pudo negar, tanto es así que en la historia oficial, el relato oficial, el mismo relato que yo he escuchado cuando visité el museo que tiene la NASA en Cabo Kennedy, donde está la reproducción de cómo eran las consolas de aquella época, todo que uno las mira hoy y dice cómo con estas computadoras pudieron, pero bueno, pudieron. Ahí hay una filmación, un video, y dice lo siguiente, dice que hubo el peligro de que se quedara sin combustible el módulo de excursión lunar porque Armstrong tuvo que buscar otro sitio donde alunizar porque el lugar que había sido elegido previamente tenía promontorios, piedras, no era adecuado. Explicación que le pueden dar a algún ingenuo, pero no a quienes conocemos que el lugar fue elegido después de que las naves Ranger, naves automáticas, que se estrellaban en la superficie lunar enviadas por la NASA, que sacaban miles y miles de fotos. Entonces había cantidad de fotos, miles y miles de fotos para elegir el lugar indicado donde hacer ese primer alunizaje humano. Así que no había ninguna duda de las características del lugar. Bueno, parece que las fotos estaban mal, que los científicos se equivocaron. Se habrá quemado el rollo, me dice aquí la gente de la radio. No, porque el rollo estaba. Así que, ¿qué pasó ahí? Bueno, evidentemente el lugar para alunizar era el adecuado. Tan adecuado era que se nota que un tiempito antes ya ciertos objetos con forma discoidal, de apariencia metálico, estaban alunizados ahí. Claramente vehículos extraterrestres dirigidos. A los que les interese profundizar más, esto está en un libro mío que se ha reeditado mucho, que se llama OVNIs, los documentos secretos de los astronautas. Allí transcribo la información que un diario de gran investigación como es el Washington Post publica un mes después de la hazaña del Apolo 11, donde dice: esta transcripción no fue ocultada al público, al periodismo, y donde precisamente se demuestra. Tanto es así que en una parte de la transcripción, la base en Houston le dice al módulo de excursión lunar: pero ¿por qué es ese escándalo? ¿Qué problema tienen? Es en castellano sería, por ovnis. Si es así, están fotografiando, están filmando, que es algo que siempre me ha llamado la atención y me gusta decirlo, porque no dice si es así, retírense, no, si es así, están fotografiando, están filmando, traigan las pruebas, primero las pruebas. Bueno, de manera tal que hasta ese detalle de Julio Verne, de que en la novela de La Tierra a la Luna se encuentra con los
habitantes de la Luna, podríamos ponerlo en paralelo con el hecho de este encuentro, pero admito que eso podemos ponerlo en duda. Lo que no podemos poner en duda es lo que en parapsicología llamamos el fenómeno parapsicológico de precognición, el fenómeno extrasensorial de precognición. La precognición es el conocimiento cierto de un hecho futuro, conocimiento cierto, no intuición vaguedad, conocimiento cierto de un hecho futuro que no puede ser inferido a través de deducción, razonamiento, inferencia lógica. Julio Verne dice que el viaje de ida y vuelta dura aproximadamente una semana. Así pasó con Apolo 11. Julio Verne dice que el vehículo espacial lleva 3 tripulantes. Así fue, el Apolo 11. 2 alunizan, 1 se queda dando vuelta en torno a la Luna. Así fue. Y así van a encontrar una cantidad de detalles. Pero un investigador de estos temas, después de sucedido el exitoso viaje del Apolo 11, recordó algo. Recordó que Julio Verne, en sus obras llena de detalles geográficos, geológicos, meteorológicos, astronómicos, y entonces se acordó de otra cosa. Esta persona dijo, pero Julio Verne, allá a fines del siglo XIX, cuando ni siquiera había aviones que pudieran moverse cómodamente en la atmósfera terrestre, escribe esta novela y pone las coordenadas del lugar de donde sale, de donde es disparado el cohete que llega a la Luna. Así que busca las coordenadas, las despliega en el mapa y encuentra. Julio Verne escribió todo esto en París. Encuentra que se trata de un lugar que en la época que lo escribió Julio Verne era un lugar abandonado, un pantano, un yuyal, sin habitantes. Tanto es así que por eso le quedó un nombre, que ahora se los voy a decir, por ahí les suena. El nombre es Cabo Cañaveral, por la cantidad de cañas que hay en el lugar. Había cáñamos en realidad, plantas acuáticas, cocodrilos. Bueno, Julio Verne señala décadas antes de que se piense en el desarrollo de la astronáutica, señala en su novela exactamente el lugar de donde salió el Apolo 11. Hoy Cabo Kennedy, Cabo Cañaveral. ¿Cómo se explica esto? Miren la capacidad del conocimiento cierto de un hecho futuro, claramente percepción extrasensorial. Y no es el único caso que ocurre cuando lo relacionamos con la literatura. Si te interesa lo que estamos hablando, si querés comunicarte con nosotros, aquí con el doctor Antonio Las Heras, me escribís a mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. Si querés averiguar de los cursos que estamos dando, de los libros, cursos a distancia, los libros que tenemos, todo, nos pedís información escribiendo a nuestro WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. Nosotros seguimos hacia medianoche en punto, pero ahora hacemos una pausa. Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Pero el caso de Julio Verne no es el único. Tenemos otro caso. Hay varios, pero hoy vamos a desarrollar un segundo caso.
A fines del siglo XIX, en los Estados Unidos, había lo que llamaríamos hoy escritores profesionales. Siendo este un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, nos gusta siempre vincular el tema que hace a la profesión de escritor. Y allá a fines del siglo XIX, insisto, en los Estados Unidos, había lo que podemos llamar cabalmente escritores profesionales, es decir, gente que era contratada, por ejemplo, para escribir una novela por semana. Y estoy hablando de una época que no había máquina de escribir, no había computadora, ahí había que agarrar la lapicera, el papel, escribir, tachar. Y esto era así porque los diarios de aquella época solían incluir capítulos de libros que la gente, libros inéditos, que la gente iba leyendo todos los días. Salía un capítulo o una parte de un libro determinado que por ahí llevaba 2 semanas completarlo o un mes. Otros diarios, un día a la semana, regalaban el diario junto con un pequeño libro, una novela. Claro, tengan en cuenta ustedes que eran otros tiempos donde había tiempo, donde no había televisión, no había redes sociales, no había canales de cable, nada de eso. La gente tenía tiempo para leer. Entre estos escritores profesionales que producían una novela por semana o cada 10 días, se encuentra Morgan Robertson. Morgan Robertson escribe una novela que se publica de este modo, luego alcanza, entre muchas otras novelas, a razón de 2, 3, 4 novelas por semana, por mes, pero me voy a referir a una en particular. Escribe una en particular que, bueno, tiene un atractivo, sale publicada en libro. Pueden googlear mientras estoy hablando Morgan Robertson. Así ven las fechas, nacimiento, cuándo publicó la primera edición de el libro llamado El hundimiento del Titán, The Wreck of Titan. Se van a sorprender. Ese libro es un libro publicado a fines del siglo XIX y obviamente cuando la tecnología marítima del siglo XX no existía. Morgan Robertson imagina lo siguiente, que hay un barco llamado Titán. Ese barco hace, a ver si les suena, ese barco hace su primer viaje, su viaje inaugural, desde Europa a Estados Unidos. Pero ese barco se llama Titán porque los ingenieros navales que lo construyeron afirmaban que era insumergible. Como era insumergible, también le ponen pocos botes salvavidas, porque ¿para qué ponerle botes salvavidas a un barco que es insumergible? El Titán, con toda la araca y algarabía, sale de Europa, de un puerto de Inglaterra, y empieza a recorrer el Océano Atlántico rumbo a los Estados Unidos. Y a los pocos días de travesía, ¿qué les parece a ustedes que le ocurre? ¿Qué creen ustedes que le ocurre? Choca contra un iceberg. Un iceberg que los vigías del Titán, los que están cuidando ahí precisamente durante las 24 horas con los largavistas, etc., no ven. Inexplicable, pero es así. Choca y comienza a hundirse el Titán, el insumergible. Y eso nos genera un primer problema, porque como era insumergible le habían puesto pocos botes salvavidas. Entonces mucha gente se tiene que tirar al agua, pero resulta que el agua está helada. Así que al par de minutos, 2 o 3 minutos, se mueren ahogados. Pero curiosamente,
algunos se salvan porque pasa un barco cerca. Y ese barco, de alguna manera, se entera, se acerca y salva a algunas personas. El Titán se hunde completamente con su capitán y cantidad de muertes. La novela, como digo, resultó atractiva, se vendió, la gente se olvidó de la novela de Morgan Robertson, que siguió escribiendo otras novelas. Como ustedes se habrán dado cuenta, queridos oyentes, el hecho ocurre ya entrado el siglo XX. El barco es el Titanic. Y todo lo que relaté, porque Morgan Robertson, siguiendo el estilo que ya dije de Julio Verne y otros, el estilo en que se escribían las novelas de acción fines del siglo XIX, que era poniendo lujo de detalles. Morgan Robertson dice cuál es la eslora del navío, cuántos tripulantes, cuántos pasajeros llevaba, cuántos botes salvavidas había, no alcanzaban, pero había. Es decir, pone todos los datos. Y cuando uno se acuerda de lo que le ocurrió al Titanic, el barco considerado insumergible, pero que también se hunde en primer viaje, allí en medio del Océano Atlántico, es decir, ocurre todo lo que Morgan Robertson anticipó. Y las dimensiones que pone del Titanic, la cantidad de botes, la cantidad de pasajeros, la cantidad de tripulantes, prácticamente, no digo que todo coincide 100%, pero prácticamente en todo coincide, en el peor de los casos 90%. En cuanto a la cantidad, los números. Después los hechos son exactamente los mismos. Hasta el punto de que efectivamente llega una embarcación que en el caso del Titanic capta el SOS que mandaba el telegrafista del barco. Pasaba una embarcación de carga a cierta distancia, capta el SOS y decide ir en ayuda. Llega después de un tiempo, pero llega lo suficiente como para rescatar a unas cuantas personas. Ese detalle está también en la novela de Morgan Robertson. Ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando. El caso de Julio Verne y el caso de Morgan Robertson son dos ejemplos precisos de cómo en el acto de escribir, que requiere una concentración mental muy grande, un aislamiento, prácticamente lo que en psicología podemos llamar un estado alterado, un estado modificado de conciencia, de una concentración especialísima, eso parece habilitar el factor extrasensorial, esa capacidad parapsicológica de lo extrasensorial, y más precisamente la capacidad de conocer hechos futuros y a través del escrito dejar constancia de algo que ni el autor tiene conciencia de que son cosas que en algún momento van a suceder. Morgan Robertson, cuando el Titanic ni siquiera estaba en la mente, ya no digo de los ingenieros navales, en la mente de los que pensaron hacerlo, financiar la obra, etc., no estaba pensado para nada por ningún humano, Morgan Robertson pudo adelantar lo que iba a suceder hasta con estos pequeños lujos de detalles. Bien lo decía alguien que fue vicepresidente de la Sociedad Argentina de Escritores, parapsicólogo, criminólogo, ensayista, poeta, crítico, maestro nuestro. Hablo del doctor Juan Jacobo Bajarlía, quien ya desencarnó hace tiempo. Pero Bajarlía nos decía eso. En el proceso creador, en el verdadero proceso creador, cuando hay creación, el estado alterado, modificado de conciencia del creador lo habilita a conocer cosas que están en los confines del conocimiento, están más allá de ese horizonte de los confines del conocimiento. Si se quieren comunicar con nosotros, le damos el WhatsApp para que puedan hacerlo,
nos pueden dejar sus mensajes, sus preguntas, qué temas quieren que tratemos acá en este programa, quieren averiguar de los cursos que estamos dando a distancia de parapsicología, desarrollo del poder mental, los libros que tenemos a disposición, las actividades que hacemos. Nos envían WhatsApp al 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Nosotros seguimos hacia la medianoche, hacia la hora de los fantasmas. ¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Vamos a reflexionar un poco sobre este tema. ¿Cómo surgió la especie humana en la Tierra? ¿Cómo surgió la especie humana en la Tierra? Lo que hemos estudiado, aprendido en la escuela primaria, secundaria, en la universidad, siempre nos habla de la evolución y que nosotros somos el punto más avanzado de la evolución. Charles Darwin, en El origen de las especies, ya hace un comentario interesante cuando habla del eslabón perdido, porque Darwin mismo se da cuenta que entre los grandes simios, los primates, y lo que hoy llamamos el hombre moderno, hay un vacío, como si hubiéramos aparecido repentinamente. Ya avanzado el siglo XX, los estudios permitieron comprobar que entre 25 millones y 30 millones de años atrás apareció algo que la antropología llama los homínidos. De esto han quedado restos fosilizados. Los homínidos son esos grandes primates que ya tienen algunas características humanas. Ahora, durante 25 o 30 millones de años, ahí siguieron los homínidos. Queda la pregunta de por qué aparecen. Lo usual es decir, bueno, fue un proceso evolutivo. Pero un proceso evolutivo, ¿qué pasó? ¿Qué botón se tocó para que eso ocurriera? No hay respuesta, hay hipótesis. Pero durante 25 o 30 millones de años fue así. En todo el planeta Tierra aparecen restos fosilizados, o sea, hechos piedra, de estos homínidos. Hace aproximadamente 1 millón de años aparece también en todo el planeta Tierra lo que la antropología, la ciencia académica, llama los Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus, sapiens sapiens, hombre de Cro-Magnon, de Neandertal, el hombre de Pekín, es decir, distintos homos durante 1 millón de años, distintos momentos, distintas apariciones, pero durante 1 millón de años estos Homo no salen de la caverna ni de la cueva. Los más avanzados son capaces de haber tallado una piedrita un poco como para usarla de cuchillo. Los otros más evolucionados son los que han sido capaces de golpear una piedra contra otra y ver que sale una chispita y así hacer fuego. Porque los menos evolucionados tenían que cuidar el fuego en la cueva, en la caverna, y si se les apagaba, esperar a que cayera un rayo en el bosque, incendiar algo del bosque, traer ese fuego. Durante 1 millón de años, esa fue la máxima evolución. Por eso nos preguntamos, ¿cómo surgió la especie humana en la Tierra? Vamos más profundo. ¿Cómo aparece la primera forma de vida en la Tierra? Es un interrogante que, aún habiendo hipótesis más o menos aceptada, hipótesis es una suposición, no es
una comprobación definitiva, continúa siendo imposible de responder para la ciencia actual. Hay hipótesis, pero la respuesta no está. De manera que se comprende que si no hay una respuesta definitiva a cómo surge la primera forma de vida en la Tierra, mucho menos la va a haber como respuesta clara y precisa para la pregunta ¿cómo surgió la especie humana en la Tierra? ¿Cómo surgimos nosotros, los humanos actuales? Lo que la antropología, la ciencia llama el hombre moderno, que aparecemos entre 13.500 y 16.000 años atrás para acá. Es real que hubo una etapa concreta de la evolución que marcó un punto de inflexión en el camino inevitable hacia el Homo sapiens. Pero, ¿cómo se generó ese momento clave? ¿Somos el simple fruto de unas fuerzas naturales movidas por el azar? ¿O somos el resultado de la intervención de algo desconocido? Ese algo pónganlo entre comillas, porque ¿qué es ese algo? Les repito, ¿somos el simple fruto de unas fuerzas naturales movidas por el azar o somos el resultado de la intervención de algo, entre comillas, un algo desconocido? ¿Acaso puede aceptarse que el ser humano sea el fruto de una evolución biológica producida íntegramente al azar? Fue la evolución natural. ¿Podría aceptarse razonablemente, nos preguntamos, que fue la concurrencia fortuita de un conjunto de causas aleatorias lo que permitió que tuviera lugar el origen biopsicosocial del humano? Aquí me detengo para esto. El origen biopsicosocial del humano. No hablamos solo de las características biológicas. Hablamos de características que ni cerca otro individuo de la especie que fuera tiene en el planeta Tierra. Primero, el libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones, el libre albedrío. ¿Qué animal tiene libre albedrío? Los animales lo que tienen es instinto. Y en base a ese instinto, bueno, aprendo si hay peligro, pero libre albedrío. Me levanto, no me levanto, voy, no voy, estudio, no estudio. Y luego, no solo libre albedrío, que ninguna otra especie la tiene en el planeta Tierra conocida hasta hoy, sino el pensamiento racional, reflexivo, positivo, creativo y proactivo. Pensamiento racional, reflexivo, poder reflexionar. Creativo, positivo, que es sacar la parte favorable aún del problema más grave para resolver. Proactivo, toma de decisiones. Pensamiento racional reflexivo, lo que ha permitido el desarrollo de la filosofía, por ejemplo. Creativo, la poesía, la literatura, las artes plásticas, la ciencia, la técnica. Esto está en nosotros, pero solamente en nosotros lo que se llama el humano moderno. En 1 millón de años el homo, todos los homos que quieran, no lo pudieron desarrollar. ¿Qué pasó que de golpe se pudo? Ya expresaba Carlo Rubbia, Premio Nobel de Física en 1984, expresaba este Premio Nobel de Física lo siguiente: está claro que todo esto que hace surgir al ser humano en la Tierra no puede ser consecuencia de la casualidad. Hay evidentemente algo o alguien haciendo las cosas como son. Esto no se lo dice el doctor Antonio Las Heras que les está hablando. Tampoco lo está diciendo un sacerdote, un pastor, alguien de algún culto o credo. Lo está diciendo un premio Nobel de Física. Carlo Rubbia, Premio Nobel de Física en 1984, que está diciendo que hay evidentemente algo o alguien haciendo las cosas.
¿Qué me dicen? No es Erich von Däniken, el autor de Recuerdos del Futuro, El Oro de los Dioses, que la gente dice, bueno, pero la gente que está en desacuerdo con las hipótesis de Däniken dice, no tiene formación académica, universitaria, está imaginando. Para los que no conocen a Erich von Däniken, el autor de Recuerdos del Futuro, El Oro de los Dioses, y además el que ha traído de nuevo en el siglo XX, segunda mitad del siglo XX, la idea de que los humanos somos el resultado de mutaciones genéticas realizadas por especies inteligentes, avanzadas, desarrolladas, que vinieron del espacio, que vinieron de otros planetas, que encontraron a esos homínidos, o antes, a esos primates, a través de estos trabajos de manipulación genética, hicieron surgir los homínidos, hace 1.000.000 de años los Homo, y en una intervención final, más reciente, aparecimos los humanos modernos, que somos capaces de hacer en menos de 16.000 años todas estas proezas. Es un tema que apasiona y a otros los angustia, porque si somos creación de otras mentes inteligentes, ¿por qué? ¿Por qué lo hicieron? Queda la pregunta, tenemos hipótesis. Quizás lo hicieron porque están investigando, porque están viendo la evolución. Esto va más lejos, entonces el planeta Tierra se convierte en algo así como un gran laboratorio, como los que tenemos nosotros, pero donde estudiamos cobayos, ratas. O todo el sistema solar, como ha dicho algún otro investigador, todo el sistema solar es un gran laboratorio donde seres de otros mundos investigan. Preguntas, sigamos. Para poder hacernos un claro criterio de lo, llamémosle, misterioso que hace al origen de la especie humana, tengamos en cuenta que Louis Seymour Walter Leakey, el famoso doctor Louis Leakey, nacido en 1903, desencarnó en 1972, fue un destacadísimo arqueólogo, antropólogo, paleontólogo. Él escribió: todavía existen inmensas lagunas en nuestro conocimiento acerca de los comienzos del Homo sapiens. Hay ejemplos de auténtico Homo sapiens fechados hace 28.000 o 30.000 años. Y concluye su libro, publicado de manera póstuma, escrito junto con Vane Morris Goodall, con una frase conmovedora. Se las leo. Serán recompensados ampliamente con el aporte que hagan al conocimiento pleno de cómo el hombre llegó a convertirse en hombre. Esto es clave, dicho precisamente por Louis Leakey, un antropólogo de primera línea de la segunda mitad del siglo XX. Tomar conocimiento pleno de cómo el hombre llegó a convertirse en hombre, porque es lo que les estoy diciendo. Tuvimos 1.000.000 de años el Homo, pero viviendo en la cueva y en la caverna, golpeando una piedrita para hacer más o menos algo así como una especie de cuchillo pétreo, golpeando una piedrita contra otra para sacar una chispa a ver si podía hacer fuego, tapándose con algún cuero de algún animal que había cazado. De ese hombre a este que dice Louis Leakey, convertirse en hombre, en el hombre moderno. Algo pasó. Y lo más notable es que fue algo repentino. No es que llevó un proceso. Entre 13.500 y 16.000 años atrás, en todo el planeta Tierra surge esto que nos lleva al humano actual. Ténganse en cuenta que esto lo escribía la persona que tenía en ese momento, ya dije que desencarnó en 1972, los mayores conocimientos sobre el origen de la especie humana.
Y ese investigador, ese científico, ese académico, reconocía que cómo hemos surgido en la Tierra seguía siendo un enigma a descifrar. Mucho antes, ya lo mencioné, Charles Darwin, nacido en 1809, desencarnó en 1882, en su libro El origen del hombre, señala lo siguiente, se los leo. La principal conclusión a la que aquí he llegado y que actualmente apoyan muchos naturalistas que son bien competentes para formar un juicio sensato, es que el hombre desciende de alguna forma altamente menos organizada. Los fundamentos son los que reposa esta conclusión, nunca se estremecerán, porque la estrecha semejanza entre el hombre y los animales inferiores en el desarrollo embrionario, así como en innumerables puntos de estructura y constitución, tanto de importancia grande como nimia. Por ejemplo, los rudimentos que conserva y las reversiones anómalas a las que ocasionalmente es propenso, son hechos incontestables. Obsérvese que lo dicho aquí por Darwin de ninguna manera aclara de qué manera se constituye la especie humana, con sus características singulares tan disímiles de las demás, sino que apenas apela a generalizaciones basadas en observaciones un tanto superficiales. Obvio, en aquellos tiempos no se conocían los estudios de ADN, ni tantos otros estudios y hallazgos de la ciencia actual. Pero lo que buscamos al transcribir esto que les he leído, escrito por Charles Darwin en El origen del hombre, lo que buscamos es subrayar que no tiene una explicación racional y por lo tanto fundamentada para explicar el origen del humano actual. Tanto es así que se ve obligado a referirse a un supuesto eslabón perdido, al advertir que falta un algo integrador que permitiera llegar a los humanos a ser como somos. ¿Cómo aparecimos los humanos en el planeta Tierra? Algo que parecía ya estar explicado, pero que cuando nos ponemos a estudiar, a leer bien lo que dice la ciencia oficial y demás, no, está lleno de lagunas y supuestos. Vamos a seguir en unos instantes con este tema, cómo aparece la especie humana en la Tierra. Mientras tanto les recuerdo mensajes que nos quieran enviar, averiguar de nuestros libros, de los cursos que estamos dando a distancia para psicología, de control mental, de las actividades que hacemos. Escriban a mi WhatsApp 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. También pueden visitar nuestra página web www.antoniolaceras.com. antoniolaceras.com. Seguimos rumbo a medianoche, la hora de los fantasmas. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Laceras. Y la pregunta que estamos buscando responder, pero que ya sabemos que no la vamos a poder responder, pero estamos buscando es cómo surgió la especie humana en la Tierra. Como bien señala el psicólogo de la Universidad de Barcelona, psicólogo contemporáneo, Naum Montagut Rubio,
Nahum Montagut Rubio. Les leo, él dice: hoy en día el eslabón perdido sigue teniendo mucha repercusión en nuestra cultura popular. No hace falta hacer una investigación muy profunda para ver que, a la mínima que se descubre un hueso homínido, los medios de comunicación no pueden resistirse a poner titulares del estilo ¿será este el eslabón perdido? Puesto que la idea de dónde venimos y de quiénes podríamos descender llama mucho la atención. De hecho, si ponemos eslabón perdido en nuestro buscador en Internet y especificamos que queremos buscar noticias sobre eslabón perdido, nos saldrán unas 43.000 entradas que demuestran lo vivo que está este mito todavía. Claro, eslabón perdido, porque ¿cómo aparecemos nosotros, la especie humana, pero en su versión del hombre moderno? No lo tenemos. Insisto, estuvimos 1.000.000 de años en la cueva, en la caverna. Cuando hablo esto con algunos académicos y más, me dicen, bueno, pero es posible, si es una hipótesis, que se haya necesitado ese 1.000.000 de años para que surja la evolución, se den las condiciones, y entonces ahí sí algo pasó. Pero a mí me interesa eso, ¿qué es? Porque ese algo pasó fue repentino. Fue la repentina aparición de estas cuestiones claves: el libre albedrío, el pensamiento racional, reflexivo, positivo, creativo y proactivo. Antes de eso nadie hacía poesía. Antes de eso la mayor creación que había era acumular una piedrita con otra a la entrada de la caverna para que no entrara el agua cuando llovía. Usar un cuerito. Sí, en muchos casos es verdad, el enterramiento, el enterratorio de los cadáveres de los miembros de la comunidad, es verdad. Tampoco todavía se ha explicado por qué alguna vez surgió eso, o de dónde surgió. Pero hay algunos animales que tienen cuidados especiales hacia los cadáveres de su especie. Pero todo lo demás. Además, ocurre otra cosa. Hace entre 5.000 y 4.000 años atrás, en todo el planeta Tierra se desarrolla una ingeniería de construcción con grandes rocas, pesadas rocas. No solo las pirámides, no hablo de las pirámides de Egipto, Jeops, Jefren, Miserino, Teotihuacán en México, pirámides por todo el planeta, pero además otras construcciones pétreas. Construcciones pétreas donde uno quiere meter una hojita de afeitar entre una piedra y la otra y no se puede porque ajusta perfectamente, pero resulta que es algo que tiene 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 años. O sea, está hecha a la perfección y dura y se mantiene. ¿Quién hizo el estudio de suelos para asegurar que poniendo eso ahí no se caía? Pero eso ocurre en un momento determinado y después vuelve a desaparecer ese desarrollo tecnológico científico. Eso se ve muy bien en Egipto. Las grandes pirámides están allí y está la vieja frase de que el hombre teme al tiempo y el tiempo teme a las pirámides. Porque están ahí, prácticamente inalterables. Sí, pero si uno busca otros lugares de Egipto, donde faraones de otros momentos, posteriores, 1.000 años después, quisieron hacer pirámides mucho más pequeñas, de 20 metros de altura, y las pirámides hoy están caídas. No supieron hacer pirámides mucho más chiquitas que esas gigantes que todavía están en pie. ¿Y de dónde salió ese conocimiento? Tenemos preguntas. Y además nos merecemos buscar la respuesta. Jean Piveteau nació en 1899, desencarnó en 1991, distinguido paleontólogo y miembro de la Academia Francesa de
¿Qué revolución biológica pudo tan súbitamente realizar tal cambio? Aprendemos aquí el arranque del fenómeno de la hominización, la subida del psiquismo coexistente con la evolución de la vida se cruzó los pasos de la reflexión. La corriente vital llevada a un escalón superior que renueva la faz del mundo. Ven, Pibetó se hace la pregunta. ¿Cómo ocurrió esto? Y lo que más me interesa es la pregunta que se hace, más que los comentarios de luego. ¿Qué revolución biológica pudo tan súbitamente realizar tal cambio? Porque lo que Pibetó desencarnó en 1991, pero lo que la ciencia ha seguido investigando es que efectivamente es un fenómeno que ocurre súbitamente. No es que vamos encontrando, bueno, acá aparece un poquito y acá se ve otro poquitito y acá... No, repentinamente aparece el hombre moderno. Y Pibetó agrega la frase del físico, matemático y filósofo Blaise Pascal. Pascal, muy anterior, desencarnó en 1662. Pascal dice, y esto es clave, instinto e inteligencia marca de dos naturalezas. Instinto e inteligencia, afirmaba Pascal, son las marcas de dos naturalezas. No se puede asociar de la misma manera. Instinto y además, después del instinto viene la inteligencia. Son dos naturalezas distintas. Por eso en los humanos hay tan poco, casi nada distintivo. Y por eso aquellos que decían, el ser humano es un animal racional, bueno, es para un tema de debate. Animal en cuanto tenemos carne, esta constitución, nos alimentamos físicamente, bueno, hasta ahí podríamos aceptarlo, que hay una vinculación. Pero después no alcanza con decir racional, hay que decir creativo, hay que decir filosófico, de libre albedrío, de toma de decisiones independientes. No hay ninguna otra especie que haga eso. Y es allí donde se encuentra el eje de la cuestión a la que nos estamos refiriendo. No se trata de aquellas formas de homínidos que existieron durante 25 millones de años sin que tuvieran mayores evoluciones. Tampoco de los distintos Homo que habitaron la Tierra durante 1 millón de años y siguieron viviendo en cuevas y cavernas sin mayor desarrollo que el de cuidar el fuego, tallar alguna piedra y utilizar un cuero de algún animal cazado. A lo que nos referimos es a qué ocurrió en un momento dado en que prevaleció lo que conocemos como inteligencia humana. Y a partir de allí, ¿cuál, si se hubiera apretado un botón, comenzó el desarrollo que en pocos miles de años nos ha llevado la humanidad actual? ¿Por qué esto no sucedió evolutivamente durante el 1.000.000 de años? ¿Por qué no fuimos evolucionando de a poquito, ya que era una cuestión evolutiva? No, fue de golpe. Pero esto sucede. Algunas explicaciones se han buscado. Por ejemplo, la que indica que entre 14.000 y 8.000 años atrás, los Homo de aquel entonces atravesaron un importante proceso sedentario conocido como revolución agrícola o revolución neolítica, que los llevó a asentarse en un sitio determinado y plantar alimentos, domesticar animales, comenzando a transformar los paisajes naturales y generar la sociedad. Se ha calculado que hace 10.000 años surgía la agricultura. Había hace 10.000 años unos 5 millones de seres humanos dispersos en la Tierra. La agricultura los obligó a hacerse sedentarios, dice la ciencia. Y por ello tuvo lugar el desarrollo y diseño de nuevas herramientas, el aumento de las formas de comunicación, el establecimiento de nuevos poblados
que los llevó a fabricar ropas y viviendas para protegerse del calor y del frío. Todo muy interesante, pero sigue dejando sin responder la pregunta esencial: ¿qué llevó a esos homos a efectuar estas transformaciones? Regresamos al doctor Louis Leakey. Hay tantas lagunas en la historia de la humanidad, en la historia de la evolución humana, en espera todavía de ser llenadas, que para cubrirlas son necesarios muchos e intensos estudios. Hasta aquí, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento, un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras.